Equipo creado por Roberto Sili, Regina García, Alberto Niño y El Diana cambio de Díaz. los sexenios con sus acontecimientos más relevantes y que marca. Miguel de la Madrid llega al poder en una de las épocas más difíciles del país, debido a su antecesor José López Portillo, quien nacionalizó la banca 3 meses antes de salir del poder, tras sexenios de gastos excesivos. Como resultado, la inflación subió. Hubo caídas drásticas en producción, sobre todo en industrias gubernamentales. El crecimiento del Producto Interno Bruto fue erróneo con altibajas y disminuyó el poder adquisitivo. Ante tal situación, de la Madrid estableció a nivel constitucional un sistema de planeación democrática. Inició con la apertura económica, la desregulación y descentralización, así como la privatización de empresas estatales. Por otro lado, cabe mencionar que dentro del gobierno de Miguel de la Madrid, el Negro fue detenido en Puerto Rico por el FBI a requerimiento de las autoridades aztecas, que le procesaron por tráfico de drogas, tenencia de armas, extorsión, homicidio en múltiple grado y otros cargos de delitos cometidos durante el sexenio López Portillista. Fue extraditado en 1986, recibiendo una condena de 16 años de prisión, de los que cumplió solamente 6. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, dentro del ámbito político, durante su mandato se garantizó una mayor transparencia y representatividad a los partidos de la oposición, que ampliaron su presencia en los gobiernos locales y estatales y su papel en las cámaras federales. El éxito obtenido por Salinas en el campo de la liberación económica no correspondió con el resultado de las reformas del sistema político. A nivel macroeconómico, hubo algunas evidencias tempranas de éxito, pero los costos políticos y sociales fueron enormes. Durante el último año de su gobierno, el 1 de enero de 1994, día en que el Tratado de Libre Comercio entraba en vigor, en el estado de Chiapas se levantó una rebelión de indígenas pobres y desprovistos de tierras, denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ellos llamaban a un levantamiento civil pacífico, con el fin de defender los derechos de los votantes en las elecciones presidenciales que iban a celebrarse en el mes de agosto, a lo que Salinas optó por la negociación en lugar de la represión, pero la racha de quejas de los rebeldes fue un vergonzoso recordatorio del deterioro de las condiciones en las zonas rurales de nuestro país. Ernesto Zedillo Ponce de León. Luego de tomar el cargo como presidente de la República, Zedillo se enfrentó al legado de Salinas, una crisis financiera inmediata, la más severa de la década, con repercusiones internacionales. Para salir a flote de la situación, el gobierno federal aplicó el prueba para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero a los ahorradores. Parte de los 2 últimos años de la presidencia de Salinas, Zedillo fue secretario de Educación y desde ese cargo devolvió el control a los gobiernos de los estados, ya que en estos años los sindicatos de maestros obviamente eran los que estaban al mando de todo. Durante el gobierno de Zedillo tuvieron lugar las masacres de Actel en Chiapas y de Agua Blancas en Guerrero. En ambos casos, la impunidad reinó y los culpables ganaron. De quienes se sospechaba fuertemente que eran funcionarios de gobierno, nunca fueron llevados a prisión. Sexenio 2006-2012. Hechos relevantes del gobierno de Felipe Calderón. El presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció un plan de austeridad para la burocracia del país en los 3 poderes, así como la aplicación de los programas sociales y la revisión de los sistemas nacionales de justicia. Además, informó que todos los niños que nazcan a partir de la fecha de su acceso al Poder Ejecutivo Federal contarán con un seguro médico eficaz. El presidente Calderón realizó una gira de trabajo a El Salvador, a la ceremonia del 15 aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Desde los primeros meses de su gobierno, el presidente Calderón emprendió una cruzada contra la delincuencia organizada. Desplegó importantes operativos policíacos contra el tráfico de drogas en estados de la República, afectados tanto por la venta de estupefacientes como por la ola de asesinatos relacionada con la lucha entre cárteles rivales.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en lo general la reforma integral de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, cuyo propósito esencial era resolver la crítica situación financiera y la grave deficiencia en los servicios de salud. En este momento les hablaré de Vicente Fox, sexenio de 2000 al 2006. Este presidente hizo que Guanajuato se convirtiera en la quinta economía más importante en el país. Es importante resaltar que este presidente cuenta con varios negocios en dicho estado. Además, en marzo del 2005 implementó un plan espacial de ayuda económica a personas de la tercera edad de bajos recursos económicos. Y como último punto, inauguró la biblioteca José Vasconcelos del 16 de mayo del 2006. Es considerada como la mayor inversión en infraestructura de su gobierno por ser uno de los lugares de construcción más avanzada del siglo XX. Sexenio de Enrique Peña Nieto. El 14 de febrero del 2013, Canadá ya incluyó a México en su lista de países seguros y con un régimen democrático fuerte, con lo que podría eliminarse el requisito de la visa para que los mexicanos visiten ese país. Se crearon las 11 reformas para cambiar el país. Además, la apertura del PRI en IVA y Pemex. Durante su 21ª Asamblea Nacional celebrada el 3 de marzo, el PRI aprobó modificaciones a sus documentos básicos para discutir sus limitaciones en el tema de cobro de IVA en alimentos y medicinas y la entrada de capital privado a la industria petrolera. Nos vemos en la próxima emisión del Actualizador. Que pase muy buenas noches y hasta la próxima.